Estimados estudiantes, sean bienvenidos. Este es el curso de suelos privado de ingeniería, código FGE 3. Esta es la quinta semana con el tema de topografía 2, que fue el código FG 023 y de mecánica de suelos FE 273. Catedrático, su servidor, ingeniero civil, Juan José Monroy González, colegiado 11.050, y actualmente me desempeño como catedrático de la Universidad Rural de Guatemala. Objetivo de la clase: aprender el uso de equipos y sistemas de nivelación para desarrollar correctamente el uso de la taquimetría. Crear una base teórica y práctica de la mecánica de suelos y su aplicación en la ingeniería. Y ahí está la nivelación taquimétrica. Muy bien, voy a hacer un pequeño espacio, jóvenes. Bueno, de todas maneras no me están aún, no estoy presentando, pero ahora sí. Le voy a volver a colocar esto. Jóvenes, ahí estoy leyendo unos correitos que quieren que se les pase información, ¿verdad? La información no se las puedo pasar yo. Esas se las tienen que pedir a sus representantes de sede, a sus encargados de sede. Ellos les tienen que dar la información. Yo de mi parte les doy la seguridad de que ya estas 5 diapositivas ya las envié donde me corresponde enviarlas, y pues de ahí pues se las tienen que enviar a ustedes, ¿verdad? O de repente pasa por ahí por otros filtros y se las hacen llegar. Yo les doy un consejo: cuando yo esté poniendo las diapositivas, hagan sus capturas de pantalla, ¿sí? La conferencia para esto es. Hasta aquí. Desconozco si ustedes tienen acceso a los videos, porque estas conferencias pues quedan grabadas, o sea, son videos también, ¿verdad? Entonces, si quedan grabadas y guardadas, pues ustedes ahí pueden hacer sus capturas de pantalla también, considero yo, ¿de acuerdo? Y por ahí pueden ir estudiando. Entonces, voy a repetir nuevamente. Hoy sí ya estoy presentando. Este es el código, el curso de suelos privado de ingeniería, código FGE 3. Esta es la quinta semana con los temas de las clases de topografía 2, FG 023, y de mecánica de suelos, FE 273. Catedrático, ingeniero civil, Juan José Monroy González, ¿verdad? Ya hice mi presentacioncita. Objetivos de la clase: aprender el uso de equipos y sistemas de nivelación para desarrollar correctamente el uso de la taquimetría. Y 2, crear una base teórica y práctica de la mecánica de suelos y su aplicación en la ingeniería. Creo que ahí sí están viendo. Y si no están viendo, pues aquí, ahí ahora sí. Entonces, esos serán los objetivos. Y aquí está ya nivelación taquimétrica, fórmula de distancia inclinada. Miren, ustedes, espero que ustedes a través de su recorrido por la carrera, pues lo hayan visto, ¿verdad? Todo esto, ahí están esas fórmulas. Ahí tenemos el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior. Eso es lo que se mira a través del lente de un teodolito, ¿verdad ustedes? También de una estación total también nos trae así, ¿verdad? Entonces ahí está cómo es que se ve el lente. Entonces ahí se tiene que colocar el estadal, digamos, y hacer la lectura de hilos, ¿verdad? El hilo superior, hilo medio, el hilo inferior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos fórmulas de la distancia inclinada, dice, ¿sí? Distancia inclinada es igual a hilo superior menos hilo inferior por 100. De esa manera ustedes obtienen su distancia inclinada. Miren ustedes. Otra forma de encontrar la distancia inclinada y que sucede recurrentemente en campo, fíjense jóvenes, es de que, digamos, yo no logro ver el hilo inferior y se da, fíjense ustedes. Y me ha pasado. Entonces, si yo no logro, no alcanzo a ver el hilo inferior, pues entonces la distancia inclinada la saco con la fórmula siguiente: hilo superior menos hilo medio por 200. Y de esa manera puedo obtener yo la distancia inclinada, ¿verdad? Obviamente, pues mis lecturas tienen que ser bien precisas, ¿verdad? Tengo que saber leer bien el estadal, ¿sí? También, si por X o Y motivo no alcanzo a ver el hilo superior, pero miro los otros dos, existe esta fórmula que dice distancia inclinada es igual a hilo medio
menos hilo inferior por 200 también, ¿verdad? Entonces, la clave aquí no está tan complicado de aprender esa fórmula, ¿verdad? Ustedes, si yo logro ver los tres hilos, hilo superior menos hilo inferior por 100. Si no logro ver cualquiera de el hilo inferior o el hilo superior, pues, pero logro ver los otros dos, pues le resto al que está, digamos, al mayor, le resto el menor y lo multiplico por 200, ¿verdad? Y aquí tenemos la fórmula de la distancia horizontal. Distancia horizontal es igual a distancia inclinada por el seno del ángulo vertical y todo esto dividido 2, ¿verdad? Ustedes, vamos a ver, esto va, vamos a ver, creo que aquí hay un error, se lo voy a corregir, estimados jóvenes. Esto es elevado. Lo que sucede es de que no encontré, voy a ponerle así, elevado al cuadrado, ahí está, ¿sí? Entonces, ahora sí. Distancia horizontal es igual a distancia inclinada por el seno del ángulo vertical elevado al cuadrado, ¿verdad? Y de esa manera se obtiene la distancia horizontal. La distancia vertical se obtiene de la siguiente manera. Distancia inclinada por el seno del ángulo vertical dividido 2 y todo eso aún dividido 2, ¿verdad? Así es como se obtiene la distancia vertical. Ahí vamos a ver unos ejemplitos jóvenes, ¿verdad? Ahí preparé también una hojita de cálculo. Ahí está, nivelación taquimétrica, ¿sí? Ahí está la distancia inclinada, ahí está representada cuál es la distancia vertical y ahí está representada también cuál es la distancia horizontal. Vean ustedes ahí, aquí todo lo que encontramos acá está representado aquí, ¿sí? Y ahí se puede observar, ¿sí? Aquí incluso hay un ejemplito, ¿verdad? Hilo superior es igual a 1.739, hilo medio es igual a 1.549, hilo inferior es igual a 1.360. Esto según la lectura que se realizó, ¿verdad? Ustedes, digamos, estos son los datos de campo. Aquí había que hacer unas correccioncitas que vamos a ir viendo. El ángulo vertical le da 71 grados, 58 minutos, 16 segundos. La distancia inclinada la obtiene, entonces, utilizando las fórmulas. Voy a agarrar mi calculadora. Esta es una calculadora de estas científicas sencillas, ¿verdad? En mis tiempos les decíamos tomateras. Y bueno, pues voy a encontrar el ángulo vertical. Perdón, la distancia inclinada. La distancia inclinada va a ser hilo superior menos hilo inferior. El hilo superior es 1.739. Me hubiese gustado que ustedes, aunque sea utilizando su teléfono, estén haciendo esto. O si tienen una calculadorcita por ahí, mucho que mejor. Entonces, 1.739 menos 1.360 le da 0.379 por 100, 3790 metros de distancia inclinada. Creo que alguien mandó un mensaje, vamos a ver. No creo que todo está bien. Muy bien. Jóvenes, quisiera saber si si se está escuchando, si todo está bien. Hay alguien que quiere unirse, dice François López, persona ajena al dominio de la Universidad Rural de Guatemala. No lo voy a emitir, jóvenes, porque dice que no, mejor. Bueno, ya se fue el mensajito. Hay una persona ajena al dominio de la rural que quería unirse, pero mejor no. Entonces, actualmente hay 25 personas conectadas, que bueno. Si considero que todo está bien, nadie ha escrito que lo contrario, por lo tanto asumo que todo está bien y espero que estén poniendo atención. Entonces, volviendo a la presentación,
Entonces la distancia inclinada le queda de 37.90 metros, ¿verdad? Entonces ahí está en ese dibujito representada a qué me refiero con distancia inclinada, a qué me refiero con distancia vertical y a qué con distancia horizontal, ¿verdad? Resultado, distancia horizontal 37.90, distancia vertical 11.13, cota 1 100 y cota 2 111.13. Ahorita les voy a explicar. Muy bien. Aquí hay algo, fíjense jóvenes. Este ejemplo me lo bajé, pues digamos, de la red, ¿verdad? Ustedes ahí estaba. Ahora vamos a hacer algo que ustedes también tienen que dominar, el chequeo de hilos. Chequeemos los hilos. ¿Cuál es la fórmula de chequeo de hilos? La fórmula del chequeo de hilos es la siguiente. Vamos a ver. Hilo superior más hilo inferior dividido 2 me tiene que dar igual al hilo medio. Ahora vamos a hacer el chequeo. Entonces, hilo superior 1.739 más el hilo inferior 1.360. Esto me da un total de 3.099. 3.099 dividido 2 me da 1. Bien, yo creo que ya lo había corregido. 1.5495. Aquí en la calculadora me da 4 decimales, pero aquí nada más les puse 3, ¿verdad? El 5 pudiera ser que eleva al 9 y el 9 va a elevar, va a aproximar al 4, ¿verdad? Entonces andaría como en 1.55, pero con esos 3 decimales, recordémonos que podemos observar milímetros, ahí la tenemos que dejar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí está corregido esto. Ahora encontremos la distancia vertical. Recuérdense que estamos viendo nivelación. La fórmula de la distancia vertical es distancia inclinada por el seno del ángulo vertical dividido 2, el ángulo vertical, y todo eso dividido 2, ¿verdad? Entonces, muy bien, mi distancia inclinada es 37.90 por, abro paréntesis en mi calculadora, seno del ángulo vertical. El ángulo vertical era 71 grados, 58 minutos y 16 segundos. Eso dividido 2, cierro paréntesis, veamos que todo esté bien. Así es, seno. Mejor lo voy a poner paréntesis aquí. Seno de 71 grados, 58, 16, dividido 2. Voy a volver a ingresar, jóvenes. 37.90 por paréntesis. Así es. Seno, paréntesis, 71 grados, 58 minutos, 16 segundos. Dividido 2, cierro paréntesis. Dividido 2 y vuelvo a cerrar paréntesis. Y me dio un sintaxis error. 37.90 por el seno. O 37.90. 37.90 dividido 2 por el seno, ahora sí, 71 grados, 58, 16, dividido 2. Y ahí tengo 11.13, que es lo que da la distancia vertical, ¿verdad? Entonces, ojo, hay que tener cuidado con ingresar los paréntesis. Aquí en estas calculadoras, pues por el tipo de pantalla a veces uno se equivoca, ¿sí? En el teléfono celular de repente sea un poco más fácil porque es táctil, tiene la pantalla más grande y se puede ver bien que uno está ingresando sin error los datos, ¿verdad? Entonces también una calculadora de aquellas Voyage, no sé si todavía las usan o ya no, también ahí es una pantalla bastante grande y se puede observar bien si uno está ingresando bien los datos.
En esas calculadorcitas a veces uno se equivoca, ¿verdad? Pero la distancia vertical a mí me da de 11.13. Disculpen la agustidad, se lo voy a colocar ahí, miren. Creo que se alcanza a ver. ¿Sí? Espero que se alcance a ver. Entonces, 11.13 dio la distancia horizontal. La distancia horizontal también se saca, ¿verdad? Ustedes, porque, y en este caso va a coincidir casi con la distancia vertical, la distancia inclinada, perdón, 37.90 y la distancia horizontal va a ser 37 y algo, muy bien. 27.90 también. Lo que sucede es que la distancia es algo relativamente larga. Entonces, la proyección en el eje horizontal, o sea, mi distancia horizontal, es bastante parecida a la magnitud de la distancia inclinada, pero ahorita la voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí, bueno, yo lo estoy haciendo en la calculadora, pero yo la verdad aquí les tengo aquí está la hoja de cálculo que trabajé, ¿sí? Vamos a ver. En este caso, vamos a ver el hilo superior, 1.256. Yo tengo, pues aquí, bueno, entonces vean, pues aquí les trabajé esta hoja de cálculo. Voy a colocar esto acá, esto también para acá. Muy bien. Ojo, pues. Aquí tengo yo mi libreta topográfica. Entonces, tengo estación 0, radiación 1 grados del azimut, tengo 288 para este ejemplo. Estos son unos datos que por ahí también les van a llegar a ustedes en su tarea, ¿verdad? Ustedes. Bueno, ahora no los voy a cambiar, pero fíjense de que esta hilada sí la tengo que cambiar. Vamos a ver. Hilo superior, cambiémoslo para 1.739. Hilo medio 1.549. Hilo inferior 1.360 o 37. Aquí está. Muy bien. Ángulo vertical aquí sería 71 grados 58.16. Ahí está. Chequeo, sí. Sí, estamos con el chequeo. El azimut, ese, en este caso no me interesa. El azimut en decimales no me interesa porque no lo estoy utilizando. Lo que estoy utilizando es el ángulo vertical. Y el ángulo vertical en decimales me queda 71.971111, ¿verdad? O sea, y yo tenía 71 grados 58 minutos, casi son los 60 grados, y 60 grados, perdón, y 60 minutos son un grado, ¿verdad? Entonces sí está aceptable. Los voy a acercar mejor para que lo puedan ver de acuerdo a esto. Ahí está. Esta es una pequeña hoja de cálculo, ¿verdad? Ustedes aquí yo metí, aquí no hay nada, radiación 1, aquí está el azimut. Miren cómo lo organicé el azimut. En una celda puse los grados, en otra celda pongo los minutos y en otra celda los segundos. Y se van a dar cuenta por qué. Y tengo los hilos, hilo superior, hilo medio e hilo inferior. El hilo superior tengo 1.739, el hilo inferior medio 1.549 y el hilo inferior 1.36, ¿verdad? Aquí está. Entonces el ángulo vertical también por celdas con grados, minutos y segundos lo voy colocando, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí tengo 71 grados, 58 minutos, 16 segundos, así como está acá en este
digamos, ejemplito didáctico que ustedes tienen en la presentación. Altura del instrumento, observaciones, ahí no le puse nada, ¿verdad? Recordémonos que este es un ejemplito didáctico. El chequeo de hilos me dio esto, pues aquí hubiera tenido que programar al Excel para que la celda tuviera un fondo verde si me coincide con mi hilo medio, o un fondo rojo si no me coincide, ¿verdad? En este caso no lo hice, ¿verdad? Sí coincide, recordémonos que estos números están pensados para que ustedes, para que coincida todo, ¿sí? Aquí está el azimut en decimales, cómo vengo y vuelvo un azimut, un ángulo vertical en grados, minutos y segundos en decimales. Pues aquí está la fórmula, miren. La celda que tiene los grados más, ojo, la celda que tiene los minutos dividido 60, más la celda que tiene los segundos dividido 3600. Y la suma de la celda de los grados de los minutos dividido 60 más los segundos dividido 3600 me da el ángulo, ya sea azimutal o vertical, en decimales, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, enfocándome en el ángulo vertical, tengo 71.9711, ¿sí? Y eso es mi ángulo vertical en decimales, ¿verdad? Ahora, por cuestiones didácticas, también los vuelvo a radianes, ¿sí? Y ahí van a ver ustedes la fórmula para volverlo a radianes. En este caso yo trabajé, como les decía, azimut y ángulo vertical, ¿verdad? Pero el azimut para la nivelación trigonométrica no me sirve. Lo que me sirve es el ángulo vertical y la lectura de hilos, ¿sí? Y con las fórmulas que ya vimos, pues ahí vamos calculando cotas. Muy bien, entonces el ángulo vertical en radianes me queda 1.25613268. Muy bien. ¿Y de dónde salió todo eso? De esta fórmula, ¿ve? Tengo mi ángulo vertical en decimales, ya lo pasé a decimales, y ahí la importancia de pasarlo a decimales, y ahí la importancia de poner, digamos, los grados, los minutos y los segundos en celdas distintas, ¿verdad? Para poderlo manejar mejor desde mi perspectiva, claro está. De repente alguien es más diestro en Excel y puede hacerlo de distinta forma y le va a dar resultados iguales, ¿verdad? Pero didácticamente este es un ejemplito que yo mide. Entonces agarro la magnitud en decimales del ángulo vertical y lo multiplico por pi dividido 180. Ahora bien, para que Excel me entienda que yo quiero multiplicarlo por pi, pongo pi y abro y cierro paréntesis, ¿verdad? O sea, pongo paréntesis. Pi, paréntesis, paréntesis, dividido 180. Y ahí me da la cantidad del ángulo vertical en radianes. ¿Por qué lo hago así? Porque Excel lo que me entiende es radianes, ¿verdad? Entonces, pasándolo a radianes, ya Excel lo digiere, digamos, ya lo entiende y ya me va a dar los resultados que yo necesito. O sea, los resultados, digamos, exactos. Recordemos que esto es una hoja de cálculo electrónica, ¿verdad? La distancia inclinada para este caso son 37.90, estamos ahí, ¿verdad? Ya saben de dónde sale, aquí está la fórmula, si ustedes la pueden ver. Hilo superior menos hilo inferior por 100, ¿sí? Ahí está. Ahora la distancia horizontal, aquí la tengo, ¿sí? Y ahí está la fórmula. Aquí tengo la distancia horizontal. La distancia horizontal en este caso, vamos a ver, la voy a corregir acá. 34.27 es. 34.27. Ahí está. Entonces la distancia horizontal, en este caso, sí varía, no son tan idénticas. Recordemos que hay 11.13 metros de diferencia vertical, digamos, ¿sí? Y la distancia
horizontal la saco con la fórmula siguiente. Distancia inclinada por el seno del ángulo vertical, ¿verdad? Elevado a la potencia 2. Y de esta manera es que yo encuentro esto, ¿sí? O sea, vamos a ver acá, elevado a la 2. Por eso aquí lo tengo aquí, elevado a la 2. Miren ustedes, también lo corregí, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está corregido. Entonces, para que vean la fórmula de, vamos a ver, la voy a buscar acá. Vamos a ver, fórmula taquimétrica de distancia horizontal. Imágenes. No quiero ponerme, creo que aquí está. Veamos acá si aparece. No. Tiene que tener seno al cuadrado del ángulo vertical. Veamos si aquí aparece. No. Si no se las voy a, me va a tener que dibujárselas ustedes aquí. Creo que aquí sí. Tampoco. Aquí me aparece cotangentes. También se puede. Pero ya es un concepto eso de la cotangente no tan familiar con lo que estamos relacionados, ¿verdad? Ustedes estamos más familiarizados con senos y cosenos y tangentes. Aquí tampoco. Si no se las voy a escribir, ¿oyen? Bueno, me va a tocar que escribírselas. Entonces, aquí está. Entonces, distancia lo voy a hacer utilizando esto. Distancia horizontal de H es igual a. Entonces tenemos al seno, matemáticamente se la voy a poner, seno al cuadrado, aquí es donde va el cuadrado, del ángulo vertical. Ahí está la fórmula de la distancia horizontal, mis jóvenes. Seno al cuadrado del ángulo vertical. ¿Sí? Entonces, creo que ahí se entiende perfectamente. Se estoy presentando, creo que sí. Ajá, muy bien. ¿Alguien ha escrito algo? Jóvenes, la libreta se las estoy mostrando para que ustedes la hagan y preferentemente háganla ahorita, ¿verdad? Porque si no, no la van a poder hacer. O bien la pueden hacer si esto no es cosa del otro mundo, jóvenes, ¿sí? Entonces, aquí está sencillo. Quiero que se metan a la cabeza que esto no es complicado y ustedes tienen que hacerlo. Por supuesto, nada me cuesta compartirla, pero prefiero que ustedes la hagan ahorita en compañía mía, ¿sí? Porque ustedes en un trabajo, yo no voy a estar con ustedes diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que sacar la falla, ustedes tienen que brindar lo que les pidan que proporcionen y bien hecho, ¿verdad? Entonces, para eso es esta clase.
Entonces, estación, punto observado, grados, minutos y segundos. Hagan sus capturas de pantalla también, jóvenes, ¿verdad? Esto no es complicado, es más, les va a servir para agitarse, ¿sí? Y háganlo ustedes. Aquí la tengo entonces, ¿verdad? Estación, punto observado. Aquí tengo mi azimut, grados, minutos y segundos en una celda, digamos, ¿verdad? De ahí pongo hilos, hilo superior, medio e inferior, por ahí va, ¿verdad? Ángulo vertical también, ¿verdad? En cada celda, los grados, los minutos y los segundos, ¿verdad? Eh, la libreta topográfica tiene que tener la altura del instrumento, ¿sí? Esta altura del instrumento es la que se mide con el flexómetro, con el metro, ¿verdad? De donde está la base que yo tengo ubicado mi teodolito y vengo y la mido al centro del lente, ¿de acuerdo? Esa es la altura del instrumento y observaciones. Y aquí empiezan los cálculos, ¿verdad? De aquí para acá ya empiezan los cálculos. Primero el chequeo de hilos. El chequeo de hilos es la formulita esa, ¿verdad? Entonces se le pone igual, abren paréntesis, buscan la celda donde está el hilo superior, más la celda donde está el hilo inferior, cierra paréntesis, dividen dentro de dos y enter. Y ya les tira, ¿sí? Así de sencillito. No es tan complicado. Ahora, el azimut en decimales, la celda de los grados, más la celda de los minutos dividido 60, más la celda de los segundos dividido 3600, porque 3600 segundos hay en un grado, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces también aquí tenemos el ángulo vertical en decimales, que es lo mismo, solo que ahora yo uso los datos del ángulo vertical, ¿sí? El azimut en radianes, busco la celda, en este caso tiene que ser ya la celda del azimut en decimales por pi dividido 180. Para poner pi es pi paréntesis dividido 180 y así ya lo van colocando en radianes, ¿sí? Y aquí tengo también el ángulo vertical en radianes, la distancia inclinada, que ya vieron la fórmula, y la distancia horizontal. Entonces la distancia horizontal acá la tengo, miren ustedes. La distancia horizontal se escribe en Excel, ahorita se las coloco también en Paint. Ah, no sale. Creo que aquí sí. Ahí está cómo se escribe en este caso es la celda de los decimales, ¿verdad? El ángulo decimal, ¿sí? Vamos a ver, no, esta es la celda de la distancia inclinada, tal vez tenía que haber puesto distancia inclinada, por, digamos, potencia, para potenciar el ángulo, ¿sí? Recordemos que está aquí al cuadrado, miren cómo está aquí, ahí está. Entonces, distancia horizontal es igual a, y me falta algo, jóvenes, lo vamos a hacer acá. Ahí está. Entonces, distancia horizontal es igual a distancia inclinada por el seno al cuadrado del ángulo vertical, ¿sí? Y por ahí es que se trabaja, ¿sí? Entonces, para verificarlo que así sea, lo voy a trabajar también aquí. Vamos a ver, dijo el ciego.
distancia horizontal. Fíjense, pues, lo voy a trabajar yo. Pongo igual, busco la distancia inclinada por, vamos a ver, potencia, abro paréntesis, el número, en este caso el número es el seno, ¿sí? Ahí dice cómo hay que escribirlo, seno del número, que en este caso es el ángulo vertical en radianes, ángulo vertical, aquí está, cierro paréntesis, coma 2, y vuelvo a entrar paréntesis, ahí está. Voy a, veamos, aquí está. Voy a dejar nada más con 2, o con 3 debería dejarlo, fíjense ustedes. No, con 2. Mejor voy a dejar con 3, ahí estamos. 34.27 me coincide cabal con lo anterior. Miren ustedes, aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces, distancia inclinada por potencia, seno del ángulo vertical en radianes, coma 2, que es el número de la potencia, que es esto, ¿sí? Esto, ¿eh? Y así es como se escribe, ¿verdad? Entonces, veamos si alguien ha escrito algo más. Ahí está. Ahí está. Entonces, distancia horizontal es igual a distancia inclinada. No me gusta cómo quedó esa distancia inclinada ahí, jóvenes, se la voy a corregir. Ahí está, un poquito mejor. Ahí está. Así es como es la fórmula, ¿verdad ustedes? Distancia horizontal es igual a distancia inclinada por el seno al cuadrado del ángulo vertical, ¿sí? Y de esa manera es como se trabaja, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta libreta, la U35 es donde tengo yo mi distancia inclinada, que es la celda que está a la par, si no estoy mal, ¿sí? Bien, esa es. Y de ahí pongo potencia, abro paréntesis, seno, abro nuevamente paréntesis, meto donde está el ángulo vertical en radianes, ojo, en radianes, no en decimales. Recuerden que primero lo pasamos a decimales y luego a radianes. En decimales lo tengo que pasar, lo tengo que tener, cierro paréntesis, coma 2, que es la potencia, por eso yo escribí potencia en Excel. Cierro paréntesis, le doy enter y magia, luz, belleza y fantasía, así sale, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahorita es ingresar la fórmula acá de la distancia inclinada. Distancia inclinada. Perdón, vertical, perdón. Vertical. Ya la distancia inclinada ya la tengo. Vertical. Ahí está. Distancia vertical, la voy a escribir acá, ¿sí? Entonces, en este caso, vuelvo a meter signo igual, distancia vertical, aquí es igual. Tiene que ver la distancia inclinada, aquí está, es el U35 en este caso, ¿sí? Estoy una fila más arriba ahorita trabajando, por eso me sale el 34, anterior al 35, ¿verdad? Y también tiene que ver el seno, veamos la fórmula. Distancia vertical es igual a distancia inclinada por el seno del ángulo vertical, pero en este caso ya el ángulo vertical dividido 2 y todo eso dividido 2. Ahí está. Entonces acá
seno, abro paréntesis, ahí está, seno. El número sería el ángulo vertical también, solo que en radianes, ¿verdad? Y eso dividido 2, cierro paréntesis, y todo eso dividido 2, vuelvo a cerrar paréntesis. Ahí está, ahí jugaron los paréntesis. Y 14.01, vamos a ver si me cuadra con lo que yo había encontrado. Distancia inclinada, distancia vertical 11.13. Aquí tengo, recordémonos algo, vamos a ver que aquí yo estoy utilizando todos los decimales, ustedes, y eso de repente también me está influyendo, ¿sí? Entonces, veamos 14.01 y acá era 13.11, 11.13, 14.01, vamos a ver. Lo que sucede es que es otro ángulo vertical. Le vamos a dar acá. Lo voy a bajar. Y ya me tiene que coincidir. 11.13, ahí está. Lo que sucede es que este 14.01 es de otro ángulo vertical, de otro ensayito que está por ahí, ¿verdad ustedes? Pero al darle bajar, ¿sí? Si se dieron cuenta, me puse acá, ¿verdad? Y al utilizar esta herramienta, pues ya se baja. Y ya tengo la distancia vertical con 2 decimales, 11.13. Ahí está, 11.13. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, jóvenes, por ahí es donde va esto, 11.13. Ahí está, distancia horizontal, distancia inclinada, distancia horizontal 34.27, distancia vertical 11.13. Ahí está. Entonces, la cota, ¿cómo se calculan las cotas? Bueno, eso está un poquito más fácil. Ustedes están acá, entonces, digamos que aquí donde está la estación base, donde yo tengo el aparato, le pongo cota 100, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la cota en este punto? Tendría que ser 100 más la distancia vertical, que en este caso la distancia vertical era 11.13, ¿verdad? 11.13. 100 más 11.13, tengo 111.13 de cota, ¿sí? Y así es como se saca la nivelación taquimétrica. Cota 1, 100. Cota 2, 111.13. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inconformidades? Espero que estén poniendo atención, jóvenes. Espero que estén poniendo mucha atención. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Lo voy a repetir, oyen, para que estemos bien afinaditos. Así es de que, ojo, cuidado. Yo les digo esto. Aquí, con esto van a resolver su tareita que ya la mandé hoy. No está complicado, por favor pongan atención, pónganse pilas a estas alturas del partido. Estas cositas de Excel ustedes las tienen que manejar pues tal vez si no ser tan diestros, por lo menos ir ya sabiendo cómo es que se mete una fórmula Excel. Ustedes eso sí ya lo tienen que saber a estas alturas del partido, jóvenes. Yo sé de que muchos de ustedes son estudiantes que no han tenido mayor contacto, digamos, con estos programitas, ¿verdad? Conozco la realidad, la sé, y por esa razón, pues vamos a recapitular, pero pongan mucha atención.
lo que sí necesito es de que ustedes pongan atención, se los voy a volver a repetir. Y haciendo esta hojita de cálculo, ustedes van a resolver su tareita, ¿verdad? Que por ahí ya la mandé. Y obviamente que no solo la tarea no solo incluye la libretita esta, ¿verdad? Y tienen que hacer también un poquito de investigación de campo, si no estoy mal, ¿verdad? Y nada del otro mundo, pero todo es que ustedes también pongan de su parte. Muy bien, entonces miren, pues, esta es una libretita topográfica en Excel, ¿verdad? Ustedes, entonces, vengo yo, estación, ¿ah? Punto observado, estación punto observado. Eso es lo que tengo que ver. Por ejemplo, aquí estoy en la estación 0, estoy observando la radiación 1, ¿sí? Y ahí tengo yo aquí azimut. Muy bien, el azimut por lo regular viene, digamos, de 3 partes, grados, minutos y segundos. Entonces, para cada una de estas cosas utilizo una celda de Excel. Aquí grados, aquí minutos y aquí segundos. ¿Va? En este caso, tengo 288 de azimut, 35 minutos, 30 segundos, ¿verdad? Ahorita en esto que estamos viendo no nos importa el azimut, así de que no va a influir, ¿sí? Ahora bien, aquí ya llegamos a los hilos. ¿Cuántos hilos hay? 3. Hilo superior, hilo medio e hilo inferior, ¿sí? En cada, utilizo una celda para cada uno de estos 3 componentes, les voy a decir, de los hilos, ¿sí? Y voy metiendo los datos. Obviamente tengo que hacer también el chequeo, ¿verdad? Ustedes en campo. Aquí lo estoy haciendo de una vez en Excel, pero el chequeo se hace en campo. Por eso se llama chequeo de campo. O sea que antes de escribir los datos a la libreta topográfica, el topógrafo tiene que realizar por lo menos, bueno, hay topógrafos muy pilas, ¿verdad? Ustedes, recordémonos que las personas a veces tal vez no tienen mayor instrucción en varias áreas, como la tienen ustedes que ya son estudiantes ya de que van de salida, ¿va? Pero eso no quiere decir que las personas no dominen muy bien su arte, su oficio, su técnica, ¿va? Entonces, un topógrafo, entendiéndose que es topógrafo, ¿va? Usted no es un cadenero que está aprendiendo, es un topógrafo, ¿sí? El chequeo de hilos lo tienen que hacer casi que en la mente, ¿va? Ustedes, y créanme que yo he topado con topógrafos que sí lo hacen así, y lo van chequeando y pum, 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 van ya, una vez que chequean en su mente, lo colocan de una vez en la libreta, ¿verdad? Pero es una agilidad que se va aprendiendo con la práctica. Entonces, los hilos se colocan en una celda distinta, ¿verdad? El hilo superior en una celda, el hilo medio en otra celda y el hilo inferior en otra celda. Muy bien, y ahorita para lo que estamos viendo sí me sirve el ángulo vertical, ¿verdad ustedes? Entonces, el ángulo vertical, ¿sí? También lo coloco los grados, los minutos y los segundos en una celda cada uno, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro ejemplo es de 71 grados, 58 minutos, 16 segundos. Todavía ando algo mocosito, joven, disculpen. Ahí tengo que colocar también la altura del instrumento. En este caso no la tengo porque no la saqué, ¿verdad? Ustedes, estos son datos, digamos, que yo calculé para que vayamos cuadrando las ecuaciones, ¿sí? O las fórmulas. Entonces ahí tenemos la altura del instrumento y observaciones. Todo esto, o incluso podrían ir hasta acá el chequeo, tiene que incluir la libreta de campo. Miren ustedes, todo esto que vimos hasta aquí, ¿sí? Lo voy a señalar. Aquí se lo voy a colocar también. Mi mouse, miren, me está, algo falló en el mandíbula, ahí está. Lo voy a colocar en amarillo. Todo esto tiene que llevar la libreta de campo, miren ustedes. Tiene que llevar mi estación, mi punto observado, el azimut con sus grados, minutos y segundos, los hilos, los 3 hilos, el ángulo vertical con sus grados, minutos y segundos, la altura del instrumento, observaciones y, idealmente, chequeo. Y a la par de mi libreta tenga que haber un espacio para un croquis para que el topógrafo me vaya diciendo cómo es que va el polígono, porque el croquis vieran cómo sirve a la hora de trabajar en gabinete. Ustedes
o de utilizar un programa de cómputo para trazar ese polígono, ¿sí? Observaciones y chequeo. Bien, aquí ya vienen los cálculos. Y si se fijan, es poquito. Entonces, lo primero que hago, esto es mi perspectiva, es pasar los azimuts y los ángulos verticales o los ángulos a decimales, ¿verdad? Y los paso. ¿Cómo? Muy bien, pues vengo, agarro la celda de los grados, le sumo la celda de los minutos dividido 60 más la celda de los segundos dividido 3600. Ahí está, miren ustedes. Ahí donde la tengo, ¿sí? Y le doy Enter. Al darle Enter, pues en automático me tira ya los azimuts en decimales y los ángulos verticales en decimales, ¿de acuerdo? Y ahí estamos nítidos, en decimales, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque me va a servir para pasarlos después a radianes, o sea, por pases. Yo pude habérmelo tirado de una vez en radianes, ¿verdad? Ustedes, pero como esto lo llevo por pasitos para que me vayan entendiendo, por eso lo digo así, ¿de acuerdo? Ya cuando ustedes sean todos unos taúres en el Excel, en AutoCAD, en Civil, etcétera, entonces ahí ustedes van a trabajar a su modo. Esto es más que todo didáctico, ¿verdad? Entonces, primeramente los volví decimales, los dos, el ángulo azimutal y el ángulo vertical. Muy bien. Ahora vengo y el azimut también lo coloco en radianes. ¿Cómo se logra eso? ¿Sí? Pues vengo y multiplico la celda que tiene, bueno, primero pongo igual, ¿verdad? O más, son las dos formas en las que yo puedo colocar fórmulas en una celda en Excel, ¿verdad? Y así ya la celda me entiende que yo lo que voy a hacer es una operación en ella, ¿sí? Entonces yo en este caso estoy acostumbrado a poner igual. Igual y me jalo la celda donde está el azimut en decimal. Lo multiplico por pi, para poner pi en Excel pongo pi, paréntesis y paréntesis, o sea, abro y cierro paréntesis dividido 180. Y ya me tira, espero que estén, ojalá lo estuvieran ustedes trabajando en sus compu, ¿verdad? Supongo que en compu me están viendo. Y si lo están viendo en teléfono, pues procuren conseguir una computadora, jóvenes, porque si ya son del último año de la carrera, va ustedes. Y no, nada que último año, ustedes ya cerraron, si no estoy mal, ustedes ya solo están puliéndose para que puedan entrarle a la vida laboral sin miedo, ¿verdad? Entonces, le colocan Enter y ya. Entonces, igual pongo yo, me jalo la celda que tiene el azimuto, el ángulo vertical, cualquiera de los dos hay que pasar, ¿verdad? Lo multiplico por pi, pi se pone pi, abro y cierro paréntesis, dividido 180, ¿verdad? Esta es la conversión de pi a radianes, ¿verdad? Ustedes, porque yo tengo grados aquí, ¿verdad? Aunque estén decimales, están en grados, ¿sí? Y el 180 me cancela grados con grados y me queda pi, y pi está en radianes, ¿sí? Y ahí tengo yo 5.03 algo, ¿verdad? Bueno, no importa. Y también el ángulo vertical, de la misma forma. Me jalo, me ubico aquí, pongo el signo igual, me jalo la celda donde tengo el ángulo vertical en decimales, lo multiplico por pi, pi, abro y cierro paréntesis, dividido 180, ¿verdad? Y ya tengo mi ángulo vertical en radianes, ¿sí? Muy bien. Y la distancia inclinada, pues me jalo el hilo superior menos el hilo medio y lo multiplico por 100, y ahí tengo yo la distancia inclinada, que es esta, ¿va? Ustedes, esta es la distancia inclinada, ¿eh? ¿Ya? Del pie de donde tengo la estación, o sea, del pie del trípode, digamos, al pie del estadal. Así de fácil y sencillo es la distancia inclinada. Y con las fórmulas que ya vimos, pues obtengo la distancia horizontal y la distancia vertical. Ustedes. Entonces, repitiendo otro poquito,
Acá. Muy bien, entonces la distancia inclinada, ya saben, aquí está esa sencillita, aquí ya no meto todavía trigonometría. Para encontrar la distancia horizontal, aquí sí ya meto trigonometría, ¿verdad? Y aquí está cómo se encuentra la distancia horizontal, ¿sí? Distancia horizontal es igual a distancia inclinada por el seno al cuadrado del ángulo vertical. Así se escribe la fórmula, miren ustedes, ¿sí? Ahora en Excel, para ingresarlo, yo vengo y pongo igual, me jalo la celda que tiene la distancia inclinada, ¿sí? Y aquí ya viene un poquito lo divertido, digamos. Pongo potencia, así como lo miran ustedes, a mí me gusta usar mayúsculas. Abro paréntesis, ¿sí? Y fíjense que el Excel me va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Trabajenlo ustedes y se van a dar cuenta. Potencia, abro paréntesis y me pide que meta el número, coma y la potencia a la que lo voy a elevar. En este caso es un 2, ¿sí? Entonces, potencia dice paréntesis, número, coma, la potencia, o sea, a lo que voy a elevarlo, el superíndice y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces, potencia, número, dice. En este caso, mi número es un número compuesto, porque tengo que meterle el seno del ángulo vertical en radianes. Y en este caso yo vengo, abro paréntesis, pongo seno, abro nuevamente paréntesis y le meto la celda, en este caso era la T35, donde está el ángulo vertical, ojo, en radianes. Cierro paréntesis, pongo coma, pongo la potencia a la que lo voy a elevar, que en este caso es 2, como está en la fórmula. Cierro paréntesis, le doy enter y lotería. Encontré las puertas del cielo. Algo así. Entonces, ahí es como hago eso, ¿sí? Me dan ganas de colocarles la fórmula del ángulo, la fórmula de la distancia vertical. Vamos a poner esto acá. Acá. Vamos a ver, digo el segundo. Distancia vertical es igual a distancia inclinada. Aquí son una abreviatura. Distancia inclinada por seno del ángulo vertical aquí ya no elevo al cuadrado, al contrario, tal vez no al contrario, o sea, divido el ángulo vertical dentro del paréntesis en 2, ahí está, siempre tiene que ver con el 2, y todo esto también lo divido dentro de 2, y ahí está. Esa es la fórmula de la distancia vertical, ¿sí? Ya si no me entienden así, jóvenes, ya no puedo hacer nada. Entonces, así es. Ahora, ¿cómo se ingresa eso? Bueno, pues ahorita también lo voy a colocar acá. Ahí está. Entonces, agarré la misma linita. Miren, U35 es la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical en radianes. En este caso coincide con la celda anterior de la fórmula que estábamos viendo. Dividido 2 y todo eso dividido 2. Miren ustedes, de esa manera es como se trabaja.
y ahí ya sale, ¿de acuerdo? Entonces ahí no hay pierde, jóvenes, eso es lo más complicado que ustedes van a tener que hacer, y ahí pues obviamente esto es solo para una estación, un punto observado, pues, ¿verdad? Ya si toca que hacer más cosas, pues hay que usar también nuestro conocimiento, no es cosa del otro mundo, y se sigue trabajando. Recordémonos que estos son clases para que ustedes sepan de qué les están hablando, ¿sí? Pero ya a la hora de trabajar ya varios puntos, pues ahí tienen que utilizar también su creatividad y su conocimiento a modo de que vaya, y su lógica, ¿verdad? A modo de que vayan cuadrando las cosas, ¿verdad? Entonces eso, así es como se hace esa libreta topográfica, es lo más complicado que hay, ¿sí? Entonces, a echarle ganas, jóvenes. Vamos a ver, todavía hay gente aquí viéndome. 45 personas, muy bien, perfecto. Bueno, espero que hayan puesto atención. Yo, la verdad que todavía me queda un poquito menos de media hora. Sigamos avanzando, jóvenes. Un poquito aquí de teoría de suelos. Entonces aquí están los resultados, miren ustedes, así de que pilas. Mecánica de suelos. Es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre, ¿sí? Esa es una definición, creo que por ahí puse otra. Entonces, mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. La importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo, o si aún sin llegar a ellos las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales. Y esos esfuerzos, de repente, nuestra estructura no está diseñada para soportarlos, y ahí es donde se producen fallas, fracturas incluso, y donde se da el debilitamiento de nuestra estructura, ¿sí? Entonces, ojo, ahí les puse una, digamos, una imagen algo sencilla, ¿verdad? Pero no crean. Primero lo que tiene es una capa vegetal, ¿verdad? ¿Sí? Esa capa vegetal a los ingenieros civiles no nos sirve porque no tiene mayores propiedades mecánicas, ¿sí? ¿Qué son las propiedades mecánicas? Las propiedades mecánicas son las que demuestran los materiales, les voy a decir, al ser sometidos a fuerzas, ¿sí? Entonces, el suelo, pues, ¿para qué nos sirve? Para apoyar nuestra cimentación, nuestra estructura. Al día de hoy todavía no hemos hecho ninguna estructura, digamos, que esté en el aire inerte, como salen en las películas de ustedes. No, el apoyo de nuestras estructuras actuales es el suelo, de alguna manera, ¿verdad? Todavía de repente ya existe algo, algún prototipo, ¿verdad? Así como en las imágenes de aquellas naves espaciales de Avengers, ¿no? Que quedan suspendidas en el aire, sin ningún tipo de cuerda, sin ningún tipo de amarre, ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos esa tecnología hasta lo que yo sé, ¿verdad? Entonces, para a donde anclamos nosotros nuestras estructuras es al suelo, ¿verdad? El suelo es al que le transmitimos las cargas, al que está sometido a fuerzas externas, digamos. Entonces, ahí aparecen distintos estratos, ¿verdad? Entonces, el primero, pues, es la capa orgánica. Esa no nos sirve. En un proyecto de construcción, esa capa orgánica, ojo, tampoco se puede botar ni tirar. Se tiene que ir a apilar, se tiene que quitar, se tiene que ir a apilar a cierto lugar y posteriormente llevarla a un lado donde sea aprovechada. ¿Por qué? Porque ese suelo tiene nutrientes y esos nutrientes son de donde se alimentan, digamos, nuestras plantas comestibles, el maíz, el maicillo, el frijol, ¿de acuerdo? Entonces,
eso es lo que cuando hablan de suelos en agronomía, solo se refieren a esa capa. ¿Sí? Esa capa a nosotros no nos sirve, porque no tiene propiedades mecánicas, no se le pueden hacer ensayos de suelos, que no tienen, ¿sí? ¿Verdad? Es materia orgánica que está prácticamente en descomposición, es humus, eso no tiene propiedades mecánicas. Cosa distinta a los demás estratos que están ahí abajo. Esos sí ya tienen millones de años de estar ahí, ya son suelos de repente consolidados, son arenas, arcillas, limos, etcétera, etcétera, etcétera. Mantos rocosos que tienen años, siglos de estar ahí y por lo tanto ya están consolidados y ya se les pueden hacer pruebas de suelos. Estos sí ya me dan parámetros, ¿verdad? Que me van a servir a mí para diseñar una estructura de sedimentación, ¿verdad? Y ahí es donde ya entra la geotecnia, ¿verdad? La geotecnia, pues, es la que dependiendo de la magnitud de la estructura, hay que hacerle ensayos a cada estrato de suelo, fíjense ustedes, ¿verdad? Depende de qué tanto voy a profundizar, tengo que hacer ensayos a cada estrato con el que me voy topando, donde voy a asentar y donde voy a asentar mi cimentación, mis pilotes, mis losas, mis zapatas, y preferentemente también incluso al estrato que está debajo, ¿verdad? Porque de repente los esfuerzos lleguen hasta ese estrato y hay que conocerle sus propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, les voy a repetir esto. La importancia de los estudios de la mecánica del suelo radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capa resistente del suelo, o si aún sin llegar a ellos las deformaciones son considerables, se puede producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales. Pero esos esfuerzos secundarios no están, de repente mi miembro estructural no está diseñado para resistirlos, y es donde se producen las fallas, las fracturas, y donde se debilita mi estructura. La diferencia más significativa entre la roca y el suelo es la resistencia, menciona. Sin embargo, dentro de las principales características del suelo, es la forma en la cual se encuentran sus partículas. Estas están separadas ligeramente con medios mecánicos de poca fuerza. Menciona, miren, ¿verdad? Entonces, otra vez. La diferencia más significativa entre la roca y el suelo es la resistencia. Sin embargo, dentro de las principales características del suelo es la forma en la cual se encuentran sus partículas. Están separadas ligeramente con medios mecánicos de poca fuerza. Ensayos de identificación y estado. Estos ensayos están orientados a definir las características básicas de los suelos y se componen principalmente de determinación de densidad y humedad. Fíjense ustedes. Bueno, aquí entramos a ver ya qué tipo de ensayo. Los límites de Atterberg, granulometría por tamizado y sedimentación, peso específico de las partículas. Esos son los ensayos de identificación y estado. Muy bien, los límites de Atterberg lo que me hacen es determinarme qué tan arcilloso es ese suelo, qué tan plástico, ¿sí? Hay arcillas que son bastante agresivas, superficialmente no lo notamos, pero fundamos una estructura o un pavimento encima de una arcilla altamente expansiva y me van a contar qué clavos van a tener, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Es necesario, digamos, a la hora de hacer pavimentos, hacer ensayos a la subrasante, ¿sí? Al terreno natural, ¿sí? Y a cada cierto kilometraje, a cada cierto metraje se va haciendo dependiendo el tamaño de la obra. Ustedes, digamos, si son 5 kilómetros, por lo menos a cada kilómetro hay que estar haciendo ensayos, ¿verdad? O menos, ¿sí? Granulometría por tamizado y sedimentación, pues eso nos va a determinar ver cómo es que están ordenados, cómo es que están los granos en el suelo, en ese tipo de suelo, en esa muestra de suelo, ¿verdad? Cómo están los tamaños de sus partículas. Esa es la granulometría, ¿verdad? Y claro que sí es importante. Aquí ya entra lo que les voy a decir, los ensayos para carreteras.
Digamos, si yo tengo un banco de materiales con cierta granulometría, ¿verdad? Digamos, de pequeña a mediana, pero yo, para tener una mezcla para base óptima, tengo que tener también partículas de mediana a grande, ¿verdad? Pero me doy cuenta que hay un banco cercano donde las encuentro, entonces ahí tengo que mezclarlas. Obviamente no solo ese ensayo hay que hacerles, hay que hacer también límites, CBRs, Proctors, etcétera. Pero lo que quiero es que me capten de que ya puedo venir y hacer una mezcla y utilizar esa mezcla ya como una base, ¿sí? Entonces, por ahí es que nos interesa conocer la granulometría, los límites y esos específicos incluso de las partículas, ¿verdad? Ustedes y otras propiedades más que vamos a terminar de ver. Ensayos de identificación en estado, estos ensayos están, es lo mismo, les estoy repitiendo. Estos ensayos están orientados a definir las características básicas de los suelos y se componen principalmente de determinación de la densidad de humedad, granulometría, portalizado y sedimentación, peso específico de las partículas. Muy bien. Ensayos de resistencia y de deformabilidad. Solo voy a revisar algo, jóvenes. Miren, pues, ustedes no van a recibir un correo. En su momento les van a dejar la tarea, ¿verdad? Entonces, bueno, por algo me la pidieron a mí que la hiciera, ¿verdad? Entonces, supongo que en su momento se las van a hacer llegar, ¿sí? Correo, no sé por qué medios se las vayan a enviar, ¿verdad? Ustedes, pero a mí sí me pidieron que les hiciera una tareita y la tareita tiene que ver con esa libretita ahí que aprendieron a hacer hoy, ¿de acuerdo? Entonces, en su momento se las van a hacer llegar. Ensayos de resistencia y deformabilidad. Se realiza toda la gama de ensayos mecánicos que permiten determinar los principales parámetros de resistencia y de consolidación de un suelo. Entre estos ensayos destacan determinación de la resistencia con presión simple, ensayos de corte directo, ensayos de rótula en prensa triaxial, ensayos de consolidación de edómetro, ¿verdad? Entonces, estos son unos ensayitos, ¿verdad? Entonces, ensayos de resistencia y deformabilidad. Se realiza toda la gama de ensayos mecánicos que permitan determinar los principales parámetros de resistencia y de consolidación de un suelo. Entre estos ensayos destacan determinación de la resistencia con presión simple, ensayos de corte directo, ensayos de rotura en prensa triaxial y ensayos de consolidación en edómetro, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pilas ahí, sin miedo al éxito. Y por aquí termina la lectura de esta presentación. Muy bien. Vamos a buscar por acá ensayos de suelos. Este es un ensayo en campo, miren ustedes, eso es para medir la densidad y peso específico del suelo con el método del cono y la arena. Eso no lo vimos ahorita en la presentación, pero es bueno que lo conozcan por lo menos así a grandes rasgos ustedes. Porque cuando yo estoy haciendo plataformas, cuando yo estoy haciendo terraplenes, cuando yo estoy haciendo encajuelados, ¿sí? Tengo que utilizar este método, ¿verdad? Ustedes, entonces, solo para que lo conozcan, hay algo someramente, ese es el cono de arena. De aquí se va a extraer esta muestra del suelo, se va a rellenar con arena y se va a medir la densidad que tiene, ¿verdad? Ustedes. Ahí está una chica, miren, o es un hombre peludo, creo que es un hombre peludo, ustedes, perdón. Es ahí la importancia de por qué un hombre no tiene que andar cargando el pelo largo. Ahí están echándole la arena y ahí van a medir cuánta arena se quedó ahí, ¿verdad ustedes? Y de esa forma, con pesos, ¿verdad? Y de esa forma se va midiendo la densidad que se tiene, ¿verdad? Este ensayo es
es bastante eficaz y como les digo, nos sirve para determinar, ahí está haciendo ya sus cálculos, miren ustedes, y ahí va encontrando ya datos, ¿sí? Y nos sirve para ver qué tan buena está la compactación que se ha realizado, ¿sí? Muy bien, ese ensayo, vamos a ver, granulometría. Aquí tenemos una batería de tamices, miren ustedes. Estos son también ensayos, son basados también en las pruebas, en las, sí, ensayos gringos que se llaman ASTM, ¿verdad ustedes? Association Tasting Materials, algo así es como. Ahí están secando la muestra en el horno, ¿verdad? Tiene que ir ya bien seca para encontrar cuál es la granulometría. Hay unas máquinas, ahí están depositando la muestra de suelo. En este caso lo están haciendo manualmente, ¿verdad? Pero realmente hay máquinas con las que se puede hacer eso, unas máquinas que giran, voltean y giran, voltean, no giran, vibran y de esa manera es como se va a encontrar. Vamos a ver si encontramos una máquina de esas por acá. Veamos. Quiero que las conozcan, por lo menos aquí, tal vez sí. Ahí está. Bueno, esa está bastante moderna, ¿verdad? Las que yo conocí eran más rudas, eran más fuertes, eran más robustas. Depende del tipo de ensayo que se realice, ¿va ustedes? Hay variedad de ensayos de granulometría, ¿verdad ustedes? Nosotros tenemos que ajustarnos al que más nos dé resultados, digamos, que nos vayan a servir para lo que queremos, pero para eso pues tenemos que tener cierto conocimiento, ¿verdad? Así de que aquí en la red hay bastantes libritos de suelos. Denles una miradita, denles una leidita, ¿sí? Hay mucho ingeniero que se dedica a la prueba de materiales, ¿verdad? Ustedes, y un laboratorio de materiales pues tiene que tener también su laboratorio de suelos, ¿sí? Ahí está girando y golpea, miren ustedes, aquí tienen como no es martillo ustedes, pero sí lo van ahí golpeando. Árido. Árido es una palabra también para referirse a agregados. ¿Oyen? Árido grueso, agregado grueso. ¿Sí? Y les dicen áridos porque no tienen que reaccionar con el cemento. Recuérdense que el cemento es un compuesto, sí, es un compuesto químico a ustedes que reacciona. ¿Cuál es el reactivo del cemento? El agua. ¿Sí? Entonces, los áridos son los agregados. Estos no tienen que reaccionar con la mezcla o con el elemento químico, con el cemento, ¿no? Ellos solo van a aglutinar. Recordémonos que el cemento es como el material aglutinante, ¿verdad? Que después de un proceso químico también pasa de un estado físico a otro, pasa de una mezcla, digamos, líquida, de ahí plástica y de ahí sólida. ¿Sí? Y ahí van los resultados. Muy bien. Por aquí, ensayos de límites. Para los ensayos de suelos del límite de Atterberg se utiliza la cuchara de Casagrande. Miren ustedes, la copa de Casagrande también se le llama. Sí, ahí está. Ahí están dando una explicación, ¿verdad ustedes? Pero ahí está la copita de Casagrande. En este caso, en la copita de Casagrande o la cuchara de Casagrande es manual, ¿verdad? Trae ahí su manivela con la que se manipula. En otros casos puede ser eléctrica también, ¿verdad? ¿Sí? Dependiendo del laboratorio. ¿Sí? Y este es uno de los ensayos que se realiza. Otro ensayo es hacer rollitos así de suelo, ¿verdad? Ustedes, si es que se puede hacer. Recordemos, una arena no tiene límite de Atterberg,
que no tiene arcillas. Un limo tampoco, ¿sí? Ahora bien, existen suelos que son mezclas limo-arenosos, limo-arcillosos, arenas, vamos a ver, arenas con arcillas, etcétera. Entonces, y ahí están los límites de Attenborough. Se hace una ranura y se mira con cuántos golpecitos es que se junta nuevamente. Esa es el Casagrande, la copa de Casagrande, ¿verdad? Y aquí hay variedad de ensayos si ustedes quieren ahí ver también, ¿sí? Con eso se ranura, ¿verdad? Aquí está el CBR, que es el de corte directo que vimos también, ¿sí? Eso es para determinar la resistencia del suelo en funcionamiento, ¿verdad? El ensayo triaxial también fue mencionado. En este caso hay que tallar ahí vamos a ver, aquí no se mira muy bien. Ahí está la máquina triaxial, ¿verdad ustedes? Ahí, ahí está, ahí menciona muestras inalteradas, ustedes. Ahí están tallando el cilindrito que va a ser ensayado, miren ustedes, ahí está un tallador, ¿verdad? A veces si no se puede, hay que hacer ese cilindrito, ¿verdad? Y ahí están tallándolo, miren ustedes, lo están pesando, están haciendo una serie de pruebas. Este videito es algo antiguo, ¿verdad? Ahí lo están encamisando, lo van a meter a la máquina y ahí van a medirle cuáles son los esfuerzos a los que fue sometido, le encuentran su ángulo de fricción y otras características que debe de tener, ¿verdad? Ya con el ángulo de fricción y otros datos que nos brinda el laboratorio, pues ya el ingeniero puede hacer el cálculo para encontrar el valor soporte, ¿verdad? O sea que en un ensayo de triaxial no me van a brindar a mí. A veces los laboratorios sí lo hacen, los laboratorios, digamos, privados, ¿no? Pero por ahí conoce un laboratorio que no brinda el dato de cuál es la capacidad soporte del suelo, ¿sí? Porque realmente en el ensayo de triaxial no viene, lo que viene es un ángulo de fricción y otras características. Y con esas características, pues uno tiene que aplicar el conocimiento y encontrar cuál es la capacidad portante o la capacidad de soporte del suelo, cuántas toneladas por metro cuadrado puede soportar. Si yo no tengo datos, muchos estructurales lo que hacen es asumir una capacidad soporte mínima. La capacidad soporte mínima que adoptan muchos estructurales o geotecnistas son 20 toneladas por metro cuadrado. Pero la verdad hay que hacer el ensayo. Ese ensayo, si no estoy mal, anda como en unos 2.000 quetzales. Estoy mal. Entre 1.500 y 2.000 quetzales anda ese ensayo, ¿verdad? ¿Cuándo lo tengo que utilizar? Muy bien, si van a hacer casas ya de 3 niveles para arriba, yo les aconsejo que hagan un triaxial, ¿sí? Que hagan límites de Atterberg. Es más, límites de Atterberg tienen que hacer, aunque sea una casa de un solo nivel, fíjense ustedes, porque se da, a veces notamos que las paredes están, digamos, fisuradas a todo lo largo del bloque, ¿verdad ustedes? Bueno, pues lo que está sucediendo ahí es de que de repente la pared, el cimiento de la pared se asentó sobre una arcilla. Entonces vino un invierno, y saturó la arcilla y la arcilla vino y se hinchó, ¿verdad? Se fue el invierno, ¿sí? Y la arcilla poco a poco vuelve a su tamaño original, pero la estructura que levantó no se queda en el aire. Entonces, por peso propio, va a fallar, que era lo que decía aquí la presentación, miren ustedes. Aquí ve, donde dice la importancia de los estudios de suelo
de los estudios de suelo radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables. Se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales y de repente, digamos, una pared, ¿para qué esfuerzos está construida? ¿Qué tipo de esfuerzos va a soportar? ¿Verdad? Una pared lo que va a soportar, dependiendo de qué esté hecha, digamos, de bloque o de ladrillo, para lo que está diseñada es para soportar cargas verticales, ¿verdad? O esfuerzos de compresión, pesos de otras paredes que tenga o de la misma o propia pared, ¿verdad? Ustedes, para eso está diseñada. Pero ¿qué sucede? Si va, tengo mi pared aquí, hay una arcilla aquí. A este lado hay una arcilla altamente expansiva, le cae agua y ¡pum! Se esponja la arcilla. Pasa el invierno, ya llega el verano, la arcilla se contrae, ¿sí? Pero el miembro estructural se quedó arriba, ¿verdad? Y pueda que aquí me haya ocasionado fisuras, ¿verdad? O esfuerzos de tensión, ¿sí? Porque la estiró la pared y las paredes no están diseñadas, por lo menos las paredes de mampostería, como las conocemos como tales, no están diseñadas para soportar esfuerzos de tensión, ¿sí? Están diseñadas para soportar esfuerzos de compresión en una dirección, de arriba a abajo, ¿sí? No de abajo a arriba, ni para un lado, ni para este lado. Entonces, ojo, por eso es bueno hacer, si ustedes miran, el suelo está demasiado, les voy a decir esta palabra, chicloso, negro, ¿verdad? Y lo agarran ustedes y se dan cuenta que tiene mucha arcilla, hay que hacerle el ensayo de límites de Atterberg, ese es más barato, ese tal vez anda en unos 500 quetzales. Relativamente es una cosa mínima para evitar que una pared a la que le voy a invertir unos 30,000 quetzales se me vaya a arruinar. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo ya determiné que es una arcilla altamente expansiva. ¿Qué tengo que hacer? Pues reemplazarle y meterle otro suelo, ¿verdad? Compactar, ¿sí? Eso es lo que se hace. ¿Qué tanto? Por lo menos unos 50 centímetros. Estas no son recetas de cocina, jóvenes, pero a veces uno tiene que ingeniárselas, ¿verdad? En el rato, ¿sí? Entonces hay que quitar esa arcilla, reemplazarla, ponerle un material que no sea arcilloso, que sea compactable, preferentemente que se le hayan hecho estudios de suelo, y utilizar una bailarina y compactar, ¿va? Ustedes, voy a invertir tal vez otros, por decirles algo, otros 3,000 quetzales, ¿sí? Una pared de 30, le voy a incrementar otro poquito más el costo, pero ¿qué puedo hacer? Pero ¿qué sucede si no invierto esos 3,000 quetzales? ¿Qué voy a echar a perder? 30, ¿sí? Entonces, ojo y cuidado, ojo y cuidado. Estimados jóvenes, por aquí la vamos a dejar. Ha sido un verdadero gusto. Que Dios me los bendiga. Seguimos en comunicación y éxitos en sus pruebas.